Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde vamos a aportar dentro del recurso de información que hemos dispuesto en esta unidad un poco en la discusión de qué es un sistema. Ustedes saben que estamos en todo el ejercicio de introducción al pensamiento sistémico y el hecho de entender cómo el mundo en el que estamos, el contexto en el que nos referimos, está rodeado de elementos que se conforman o se comportan en una unidad absoluta como un sistema, pues hace parte de este ejercicio de comprensión. En ese orden de ideas, vamos a recordar de acuerdo a esa lectura que ya tuvimos que haber desarrollado, está en el entorno de conocimiento dentro de los recursos que se propusieron para esta unidad. Tenemos allí a un autor interesante que es de apellido Garciandía, que él hace la definición de lo que es un sistema y dentro de ese proceso de definición de lo que es un sistema nos ha permitido comprender esa lógica y esa dinámica que hace precisamente que reflexionemos sobre cómo articular esa definición a nuestra comprensión del mundo real. Para eso vamos a recordar entonces cómo él nos plantea que un sistema es un conjunto de elementos. Esa es la primera afirmación. Dentro de la primera afirmación, que es el conjunto de elementos, tendríamos que pensar qué tipo de elementos son. Y en esa línea debemos entonces establecer un tipo de cualidad para esos elementos. Para que todos los elementos de ese conjunto conformen un sistema, deben ser todos ellos de la misma naturaleza. Vamos a hacer una revisión de un concepto que seguramente todos absolutamente hemos conocido y que nos lo ayudaron a mantener muy fresco nuestros profesores de la primaria y del bachillerato. Hablemos de sistemas que son muy conocidos por ustedes. Por ejemplo, hablemos del sistema respiratorio. Hay elementos que hacen parte de ese sistema respiratorio, pero que definitivamente no son idénticos. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestras fosas nasales y pensamos en nuestros pulmones, son dos elementos del mismo conjunto, pero son diferentes. Sin embargo, por su naturaleza, están hechos para cumplir una función alrededor de lo que tiene que ver con la función precisamente de la respiración. Sin uno de ellos, pues efectivamente el ser humano tendría dificultades en ese ejercicio funcional de la respiración. Entonces, si la primera característica es que en ese conjunto de elementos todos los elementos sean de la misma naturaleza, entonces tendríamos que empezar a pensar que los elementos de un sistema deben tener algún tipo de relación. Y esa relación debe estar dada precisamente por su funcionalidad. Entonces no basta con decir que un sistema es un conjunto de elementos, sino que debemos complementarlo con que esos elementos deben tener un aspecto común o deben estar relacionados de acuerdo a su funcionalidad. Por lo tanto, un sistema no es sistema si no tiene una función definida para su existencia. Vamos entonces a refrescar nuestro concepto sobre precisamente esa definición de sistemas. Es el conjunto de elementos articulados por su naturaleza que cumplen una función específica para la cual han sido diseñados o creados y que se ponen a disposición de la organización o del individuo o del ente que lo requiera para poder cumplir su función. Espero que con esto hayamos comprendido finalmente cuál es ese concepto y lo empecemos a aplicar en los siguientes aspectos o en las siguientes referencias que vamos a tener de nuestro recurso de información. Muchas gracias, los esperamos próximamente.